Imagina adentrarte en un mundo donde el terror y la belleza se entrelazan de manera inquietante. Silent Hill F, la nueva entrega de Konami, nos sumerge en una atmósfera única ambientada en el Japón de los años 60. Pero hay un enigma que ha capturado la atención de todos. ¿Qué significa la F en su título? Desde que se anunció, este detalle ha generado teorías, especulaciones y debates entre los fans. ¿Es una referencia numérica? ¿Un concepto musical? ¿O acaso oculta un mensaje más profundo? Hoy desentrañaremos este misterio y exploraremos las teorías más fascinantes que rodean a esta enigmática letra, basándonos en lo que ya sabemos hasta ahora y en análisis detallados que nos ayudarán a comprender mejor lo que Konami nos quiere transmitir. Así que, si te interesa, ya sabes lo que debes hacer. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Para comprender el significado de la F en Silent Hill F es esencial analizar las diversas interpretaciones que han surgido. No es casualidad que Konami haya elegido esta letra para marcar el inicio de una nueva etapa en la franquicia. Vamos a explorar las teorías más sólidas que han surgido hasta el momento. Hola, soy Rightspeed, canal dedicado al gaming retro y remakes de videojuegos. Bueno, comencemos. Notación musical forte. Una de las primeras teorías que surgió en la comunidad es que la letra F podría hacer referencia al término musical forte, que indica tocar una pieza con mayor intensidad o fuerza. Si analizamos la saga Silent Hill, nos encontramos con una serie que siempre ha manejado el terror psicológico con un ritmo marcado por la tensión y la sutileza. Esta interpretación podría indicar un enfoque más visceral y dramático en esta nueva entrega. Quizás Konami busca resaltar un terror más intenso, emocionante e impactante, algo que iría en sintonía con la ambientación del Japón rural de los años 60. En ese sentido, el juego podría estar explorando nuevas mecánicas o una narrativa más poderosa que sus predecesores, reforzando la idea de que esta entrega será distinta a todo lo visto antes en la saga. Numeración 5 o 5 en español. Otra teoría bastante popular es que la F simboliza el número 5 en inglés 5, insinuando que este título es la quinta entrega principal de la serie. Aunque oficialmente Silent Hill ha tenido múltiples spin-off y títulos derivados, algunos consideran que este podría ser el equivalente a un Silent Hill 5, tomando el relevo de Silent Hill Downpour. Sin embargo, esta teoría también genera dudas. Konami ha sido muy cuidadosa en no numerar este juego de manera explícita, lo que indica que no necesariamente busca posicionarlo como una secuela directa. Esto nos lleva a otra posibilidad más simbólica, que la F haga referencia a la quinta etapa del duelo psicológico. Silent Hill ha tratado temas como la pérdida, el miedo y la culpa en casi todas sus entregas, por lo que podría representar la fase final de la aceptación. Si tomamos en cuenta que el tráiler muestra una lenta transformación de los personajes y el entorno a medida que son devorados por extrañas flores, esto encajaría con el concepto de un viaje hacia la aceptación de la muerte o del destino inevitable. Temática floral, flowers, flores en español. Hablando de flores, esta es una de las teorías más intrigantes. El tráiler de Silent Hill F nos presentó una estética perturbadora donde la vegetación juega un papel clave.
flores que crecen en los cuerpos de las personas envolviéndolos en un brazo tan hermoso como letal. En la cultura japonesa, las flores tienen significados simbólicos muy profundos. Algunas flores representan la transitoriedad de la vida, como los cerezos en flor sakura, mientras que otras están asociadas con la muerte y el más allá, como las higambana o lirios rojos. Si analizamos la dirección artística del tráiler, es evidente que la descomposición floral es un tema recurrente. Podríamos estar ante una metáfora sobre la belleza efímera de la vida, donde lo que parece hermoso en realidad oculta un destino trágico. Esta dualidad entre lo visualmente atractivo y lo profundamente macabro es algo que Silent Hill ha manejado en sus mejores momentos. Contexto cultural japonés. La ambientación en el Japón de los años 60 es otro elemento clave para entender el posible significado de la F. Silent Hill siempre ha estado ligado a la cultura occidental, específicamente a una visión estadounidense del terror. Pero ahora, al trasladar la historia a Japón, podemos esperar una narrativa influenciada por el folclore y los mitos locales. En los años 60, Japón estaba experimentando una transformación social significativa. Era una época de cambio, de modernización acelerada, pero también de un conflicto entre la tradición y el progreso. Este choque cultural podría reflejarse en el juego, y la F podría hacer referencia a términos japoneses que aluden a esta dualidad. Quizás Fushigi, entre paréntesis misterio, o Fuon, inquietante, siniestro. Para reflexionar juntos, esta posibilidad abre una nueva dimensión para la saga Silent Hill, alejándola de su estética habitual y llevándola a un nuevo territorio donde el horror se empieza en la historia y creencias del Japón rural. Lo más fascinante de Silent Hill F es que su título, lejos de ser solo un nombre, funciona como una incógnita que nos invita a la especulación y el análisis. Konami ha optado por dejarlo abierto a la interpretación, lo que solo alimenta aún más la curiosidad de los jugadores. Bueno, pero ahora te toca hablar a ti. Quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas teorías crees que es la correcta? ¿O tienes otra interpretación que aún no he considerado? Te invito a dejar tu comentario y unirte a la conversación. Silent Hill siempre ha sido un juego que explora los miedos más profundos de la mente humana, y quizás la F oculta algo mucho más grande de lo que imaginamos. En conclusión, Silent Hill F no solo nos propone un regreso a la franquicia, sino que lo hace con un enigma que nos deja con más preguntas que respuestas. Este misterio en su título no es solo una curiosidad, sino un reflejo de la esencia misma de Silent Hill. Lo desconocido, lo inquietante y lo que nos aterra precisamente porque no podemos explicarlo todo. Y ahí está la verdadera magia. El horror que nos persigue no es el que vemos, sino el que imaginamos. ¿Qué nos tendrá preparado Konami? ¿Será esta entrega la evolución que la saga necesitaba? Mientras esperamos respuestas, lo mejor que podemos hacer es seguir explorando, teorizando y disfrutando del viaje. Si quieres seguir profundizando en este universo, te invitamos a ver nuestro análisis detallado del tráiler de Silent Hill F. Haz clic en el enlace de aquí arriba para verlo y sigue explorando los misterios de esta icónica saga. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden,
No sean como Arthur's Mengs. Hasta luego.